estos días de semana que yo estuve hablando, hablé acerca de guardar nuestro corazón, porque de él mana la vida. Otro mensaje fue guardar la unidad del Espíritu. Y este mensaje habla también algo parecido, que es guardar nuestra vida y guardar la palabra que Dios nos dio. Por eso vamos a leer varios versículos y de eso sacaremos alguna lección importante para nosotros. Ya empecé con este sermón la última vez y voy a repetir la porción que la última vez que hablé fue en Génesis 18-19, que nos habla de Abraham. Abraham fue un hombre que llegó a ser llamado amigo de Dios. Creo que es una de las metas que por lo menos yo me he propuesto en la vida. Yo quiero ser un enamorado de Dios, pero quiero ser un amigo. Esa expresión de amistad que es tan buena. Y dice Génesis 18-19, porque yo sé, está hablando de Abraham, acuérdense, Dios se parece a Abraham con dos personas más, y Abraham los hospeda en su casa, ellos le van a hablar nada menos de la destrucción de Sodoma y de Gomorra, y entonces es como que Dios le dice a los que iban con él, mira, ¿cómo yo voy a ocultarle lo que vamos a hacer? Porque vamos a hacer un acto de disciplina muy severo por cómo estaba viviendo Sodoma y Gomorra, que es un poco la vida que estamos teniendo en Europa. Una vida muy llena de pecado y una vida llena de cosas, de un enfoque en contra de la voluntad de Dios y para lo que Dios creó a la familia y al sexo. Y entonces Dios va a tomar esa medida y dice, pero yo no se lo voy, no, Abraham es mi amigo, ¿cómo le voy a ocultar lo que voy a hacer? Porque yo sé, y aquí está el versículo, que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Para Dios es muy importante lo que pasa en la casa. Muchas veces no le damos tanta importancia porque en la casa es donde estamos con chancleta y con una bata y bueno, ahí somos lo que somos. Y Dios ahí, para Dios es muy importante eso. Porque Dios está diciendo, yo sé que Abraham va a enseñar a sus hijos. Y aquí hay dos expresiones, una es satánica, aunque es correcta, pero cuando es la meta, es completamente fuera del plan y del propósito de Dios. Y desgraciadamente yo he escuchado y he leído libros aún evangélicos que hablan acerca de que tenemos que informar a nuestros niños. Es verdad que tenemos que informar a nuestros niños, pero lo que nosotros tenemos que hacer es más que informar. Lo que nosotros tenemos que hacer es formar. La enseñanza tiene que ser para nuestros hijos una formación. Claro que es más fácil informar, porque vos les informas y ya ellos en el día de mañana decidirán. Y Dios no quiere eso.
Dios quiere que nuestros niños de pequeños conozcan al Señor, que de pequeños amen a Dios y que de pequeños no tengan otra opción que seguir y servir a Dios. Pero claro, ahí se involucra mucho lo que somos en nuestra casa. Porque para formar, los niños tienen que vernos. La formación depende de cómo nosotros nos comportemos. Los niños quieren ser como papá y como mamá. Cuando son adolescentes ya no, porque papá y mamá son unos viejos y todo eso, pero antes de ser adolescentes todos quieren ser como papá y mamá. Y en ese tiempo, yo tengo que decirles y darles gracias a Dios, porque lo digo y lo he dicho muchas veces, y como soy viejo, la repetición, perdónenmela, pero los viejos repetimos mucho. Yo vi a Dios y conocí a Dios al ver a mi padre. Mi padre era un varón de Dios. Tenía defectos, lo que quiera, pero era un varón de Dios. Yo sabía cómo era Dios porque yo sabía cómo era mi padre. Un hombre veraz, un hombre que amaba a Dios, un hombre que trabajó para la iglesia, se entregó a la iglesia. Para mi padre, ofrendar, diezmar, era un acto de alegría. No era un problema. Él estaba contento. Para mi madre, el ir a la iglesia, mi madre era una mujer muy enferma, muy enferma. Mi madre no me tuvo en brazos, no me levantó, mejor dicho, en brazos, nunca, hasta que yo tuve casi 8 años. Mi madre sufría del corazón y una fuerza la hubiera matado. Así que cuando yo tomaba la leche de mi mamá, pues me ponían en brazos de mi mamá, pero mi mamá no era que me levantaba y me ponía en su falda, me tenían que poner a mí en la falda de mi mamá para que yo pudiera tomar la leche. Pero yo veía a Dios en mi madre. ¿Sabe? Mi madre se iba a todos los cultos. Y en ese tiempo éramos hermanos libres, así que no eran cultos muy fogosos, eran cultos hermanos libres. Cantábamos los himnos, 3 himnos, y la predicación, y que la predicación no sea más de media hora porque se enojaba la gente, ¿no? Teníamos un reloj enfrente y un reloj detrás. Y entonces cuando uno sentía ya sabía que faltaba 5 minutos para que... Porque ya la mayoría de los creyentes le estaban diciendo al predicador, mira que ya tenés que terminar. Pero, ¿cómo mi mamá amaba la iglesia? Íbamos siempre a la iglesia. ¿Saben que yo nunca escuché a mis padres hablar mal de otros hermanos? Y mire que le hicieron lío a mi padre. Yo no era tonto. Yo lo echaron de los hermanos libres cuando él recibió el bautismo del Espíritu Santo. Lo echaron. Prohibieron a todos los hermanos de la iglesia saludarlo o hablar con él. ¿Sabe que yo vi a mis padres salir llorando y nosotros llorando detrás porque no sabíamos por qué lloraban, pero nunca me dijeron algo mal de la iglesia, ni de los hermanos que lo echaron. Lo echaron porque fueron llenos del Espíritu Santo, porque Dios sanó a mi madre, que mi madre no me podía levantar en brazos porque se moría. Y en el momento cuando mi madre estuvo 8 meses en cama, entre la vida y la muerte, cuando le dijeron, hoy
de hoy no pasa, hoy va a morir, fue ya lo último. Y por eso último recurrieron a un pastor pentecostal para que orara y Dios puso su mano. Yo conocí a Dios a través de mis padres. Yo sé lo que es una madre de oración, yo sé lo que es una vida, un hogar donde Dios está. Por eso Dios no quiere que nosotros solamente informemos. Claro que le tenemos que enseñar a los niños todas las cosas, pero tenemos que formarlos. Tenemos que llevarlos a que amen a Dios de pequeños. Me encanta ver a los niños cuando vienen con esa alegría a ponerlos, ¿no es cierto? Este sí que es uno que hay que mirarlo, hay que sacar una foto o filmarlo y después ponerlo cuando vamos a levantar la ofrenda, ponerlo la carita de él cuando viene a poner la ofrenda. Qué lindo que es venir a la casa de Dios, ser parte de la iglesia de Dios. Eso es algo que Dios quiere que nosotros tengamos. Por eso vamos a ver algunos versículos que tienen que ver. En Deuteronomio capítulo 6, versículo 2 dice: para que temas a Jehová tu Dios y guardando tus estatutos y sus mandamientos, que yo te mando a ti y al hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados aquí en la tierra. Y el versículo 3 dice, para ponerlos por obra, porque los mandamientos de Dios, los estatutos son los reglamentos. Podemos decir los 10 mandamientos, podemos decir el sermón del monte, aquello que está escrito en la palabra y que nos dice, tienen que hacer así. ¿Tienes que perdonar? Tienes que perdonar. No dice, si se les parece bien, perdonen. No, dice, perdonen, se acabó. Ese es un reglamento. Los mandamientos es para algo parecido, son preceptos, son órdenes que da Dios para que nosotros los podamos hacer. En Efesios 4 tenemos cómo Dios organiza la iglesia. Y luego dice, el versículo 17 dice, guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová y sus testimonios y sus estatutos que te mando hoy. Aquí, hermanos, los testimonios es toda la obra que Dios ha hecho. Escúcheme bien, ellos no tenían la Biblia. Ellos no andaban con la Biblia en el móvil. Ellos no tenían la Biblia. Ellos tenían las enseñanzas. Los cristianos primitivos, ellos no predicaban, vamos a ver, hermano, vamos a abrir en Timoteo. No sabían ni quién era Timoteo. No tenían la Biblia. ¿Qué era lo que predicaban? Y mire, nosotros nos enteramos que nos contaron que Jesús sanó a fulano de tal, hizo esto. Nos dijeron que Jesús dijo que no teníamos que odiar, que teníamos que amar. Jesús dijo esto. No tenían la Biblia, no tenían la Escritura que tenemos nosotros, que es un gran privilegio tener la palabra de Dios. Pero ellos transmitían lo que habían aprendido. Esto lo oí de Jesús. Esto es lo que vimos. Esto es lo que Jesús nos dijo. Esto es lo que los discípulos escucharon de Jesús y es lo que nosotros os anunciamos a todos ustedes. Por eso, qué importancia es guardar los estatutos, guardar los mandamientos, todo aquello que Dios ha establecido y guardar los testimonios. Pero todo eso tiene que ver con esa promesa que Dios hace en Jeremías, que Dios va a escribir la palabra de Dios en nuestros corazones. Dios va a poner la palabra, porque la Biblia, en las tapas, guardada entre las tapas, no es importante. Importante es que la Biblia esté acá adentro. Que la palabra de Dios penetre dentro de nuestro corazón. La Biblia es importante. Yo he tenido
muchas tentaciones, como joven, como hermano, como pastor, porque somos tentados y probados. Pero ¿sabe? Siempre los versículos de la Biblia me han salido en el momento de la tentación. En el momento que me ha venido la dificultad o la prueba, ¡pam! La palabra de Dios se ha iluminado en mi corazón y en mi vida. Por eso es importante guardar y atesorar la palabra de Dios. Es bueno leer la Biblia en un año, pero si leyéndola en un año no la entiendes, léela en 2 o en 3, pero entiéndela. Lo que yo le digo a todos, por lo menos el Nuevo Testamento, hermano, léalo una vez al año. Es una bendición leer la palabra de Dios. Es vida que viene a nosotros. Pero es bueno meditarla, pensar en lo que la Biblia y la palabra de Dios nos dice. Por eso la palabra tiene que estar, dice, yo las escribiré en vuestros corazones. Yo haré que esté en vuestros corazones. Y yo sé que tengo muchos pasajes que están en mi corazón y que en su momento salen. Me acuerdo cuando yo tengo claustrofobia. Ustedes saben que eso es terrible. Y hay una máquina que te ponen para mirar la cabeza, que te enclaustran ahí, inclusive te ponen unas cosas de esponja para que no haya ningún huequito en ningún lado y te dejan ahí adentro todo tapado y te meten en una... Ay, es terrible, yo no lo podía soportar eso. Repetí el Salmo 23, el Salmo 121, el Padre Nuestro, lo repetí como 50 veces, porque estuve casi media hora ahí. Y pude descansar en paz. En los momentos difíciles, la palabra de Dios no estaba afuera, estaba acá adentro. Por eso tiene que entrar la palabra de Dios en nuestros corazones. En Deuteronomio 23:9 dice, cuando salieres de campaña, o sea, cuando salgan contra tus enemigos, saben que los pueblos salían para conquistar terrenos. Entonces los reinos se peleaban unos con otros para poder conquistar tierra. Dice, cuando tú salgas como pueblo para conquistar tierra, para tener lo que necesitas para vivir, le sigue diciendo, cuando salieres de campaña contra tus enemigos, te guardarás de toda cosa mala. Cuando vamos a entrar a movernos en el mundo, porque tenemos que comer, creo que todos comemos, ¿verdad? Aunque esta es una semana de ayuno y oración, yo bendigo a los hermanos que ayunan y oran. Yo no puedo hacerlo porque tomo remedios que me dicen después de comer, tome el remedio. Y tengo que tomar un remedio a la mañana, al mediodía y a la noche. Así que me es muy difícil el ayuno. Pero el Señor escucha también la oración, porque el ayuno sin oración no tiene mucha fuerza. Porque la fuerza del ayuno tiene fuerza cuando uno se dedica a orar y estar un tiempo con el Señor. Así que cuando salgas de campaña, cuando tengas que ir al mundo, estar con la gente, trabajar con la gente, moverse con la gente, no te contagies de las costumbres de la gente. A mí me preocupa cuando veo creyentes que hablan igual que el mundo, tienen tacos igual que el mundo. No, nosotros somos el pueblo de Dios, escogido por Dios, llamado por Dios. Cuidado con las costumbres que el mundo tiene. Por eso, cuando vayan y tengan las peleas, los triunfos, cuídense de no contaminarse con estas cosas del mundo. En
En Deuteronomio 11:32 dice: cuidaos pues de cumplir los estatutos y decretos que yo presento hoy delante de vosotros. El versículo 23:9 dice: cuando salieres a la campaña, bueno, eso es lo que yo le leí antes. Guardad pues y ponerlos por obra, porque esa es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia a los ojos de los pueblos. A los ojos de los pueblos, la inteligencia y la sabiduría del cristiano se ve en vivir la palabra de Dios, en vivir como Dios dice. Por eso los creyentes tenemos que dar testimonio y ser luz, porque eso es lo que nos dice: guardad y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría. ¿Qué dice Jesús? El que oye mis palabras y las hace, yo le compararé a uno que edifica sobre la roca. Es lo mismo, está diciendo lo mismo, porque Dios quiere que nosotros seamos sabios en nuestra manera de vivir y de hacer. Ahora, algunos otros versículos que leeré rápido. Juan 13:34, ustedes ya saben: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado, que también os améis unos a los otros. En esto conoceréis que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Palabra de Dios que tiene que estar dentro de nuestro corazón. Ahora acá hay una especificación que muchos creyentes tienen, no escrita: amad a todos aquellos que piensan como vos, que como dicen los españoles, perdonen la expresión, te hacen la pelota. Amad a todos aquellos que te ayudan y que te bendicen. Dice así, ¿verdad? Tiene esa aclaración. Pero la mayoría de los cristianos tienen esa aclaración. Aman a los que me aman. Bendicen a los que me bendicen. Y Dios dice que no, que tenemos que amar aún a los que nos maldicen. Tenemos que amar a nuestros enemigos. Es tremendo. La palabra tiene que fluir siempre y prevalecer en nuestras vidas. Mire lo que dice Juan 14:21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Cuando decimos, yo quiero vivir en la presencia de Dios. Muy bien, guarda los mandamientos. Lee la palabra. ¿Qué mandamiento puedo recalcar ahora en este tiempo? Hermano, no dejéis de congregaros como algunos tienen por costumbre. No es un consejo. Y mucho más ahora, porque el día está cerca. Hermano, el Señor viene pronto. Y tenemos que congregarnos. Porque Dios busca un pueblo que se ame y un pueblo que demuestre su amor. Por eso, a mí me da pena cuando veo que, hablando con algunos pastores, dicen, tenemos problemas con algunos hermanos. Y algunos hermanos que yo conozco, que no son malos, pero ahora son creyentes de televisión. Y me dio pena porque hay un matrimonio que ustedes no conocen y no lo van a conocer tampoco. Lo van a conocer en el cielo. Espero que van a estar ahí. Porque son preciosos. Pero ahora se les dio porque quieren seguir la iglesia digital. Está bien. La siguen del sillón, no tienen que ofrendar, no tienen que diezmar. Bárbaro. Siguen la iglesia digital. ¿Qué les parece? Hermano, el que guarda mis mandamientos, los pone por obra, es el que me ama.
El que no solamente dice, sino el que obra, es el que verdaderamente nos ama. Deuteronomio 6:2 amplía un poco la enseñanza que tenemos que dar y de cuidar los mandamientos de Dios. Y lo abarca también no solamente para los padres, sino también para los abuelos. Porque dice, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. ¿Quieres tener larga vida? Pues bueno, cumple los mandamientos del Señor y ama como el Señor dice. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Esto es un mandato de la palabra de Dios. Buscad el reino de Dios, que nos habla acerca de la autoridad divina. El reino de Dios es la iglesia. El reino de Dios se lleva y está bajo la autoridad de Dios. ¿Usted quiere saber cómo es estar bajo la autoridad de Dios? Lea Efesios 4. Efesios 4, usted va a saber cómo se mueve la iglesia del Señor. Y no puedo decir todo porque ya algunos hermanos le van a hacer la multa. Pero solamente le leo estos versículos. Mira qué otra cosa preciosa dice la palabra de Dios. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Otro versículo que es muy interesante para leer. Pero yo os digo que cualquiera que se enoja contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que le diga fato queda expuesto al infierno de fuego. Ahí nos habla de tres cosas. Uno es el enojo con tu hermano. La segunda cosa es el desprecio a tu hermano. Y la tercera cosa, y más grande, es el rencor y el odio a tu hermano. Tenemos que amarnos, nos guste sí o no. Bendito sea el nombre de Dios. Y termino con un versículo. Romanos 12:21. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Así que, hermano, vive la palabra de Dios, guarda la palabra de Dios, guarda los mandamientos y cuídate de la influencia de afuera que puede cambiar la forma de ver las cosas, como le ha cambiado a muchos creyentes. Hay muchos creyentes hoy día, muchas congregaciones hoy día, que le enseñan a los padres que tienen que informar a sus hijos, que no los tienen que presionar. Ahora, tenemos que tener sabiduría para llevarlos. Esto es un tema muy largo, no lo puedo hablar ahora. Pero hermano, Dios quiere que tú formes el corazón de tus hijos para que amen y teman al Señor. Así que, hermano, que podamos vencer con el bien el mal. Amén. Muy bien.